Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación política de Honduras, el rol que tendrá el nuevo organismo electoral que sustituye al Tribunal Supremo Electoral. Nos acompaña uno de sus magistrados, abogado Kelvin Aguirre, miembro del Consejo Nacional Electoral. Buenas noches, abogado, bienvenido. Buenas noches, Rosendo, agradeciendo su invitación a este tan gustado programa. Primera vez que estamos aquí y con todo el gusto de poder informar y orientar a la población hondureña sobre un tema tan importante como es el fortalecimiento de la democracia. Bueno, ¿cómo han sido estos primeros días? Ya son 2 semanas, prácticamente 15 días de estar en un ejercicio que para ustedes no les representó mayor dificultad la elección de cómo será presidido. No obstante, los problemas que sí tuvo el otro organismo hermano, el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, hemos asumido con toda la responsabilidad histórica de marcar un antes y un después en la historia democrática de Honduras al crearse un nuevo organismo electoral que viene a sustituir lo que era el extinto Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que esto inició con unas reformas electorales con rango constitucional que se discutieron y aprobaron en el Soberano Congreso Nacional de la República en enero de este año, donde con la visión que tuvieron todas las fuerzas políticas, la madurez de aprobarlas por consenso, se creó otra figura que es el Tribunal de Justicia Electoral, que antes no existía, y con esto se viene a suprimir aquel concepto de que el extinto Tribunal de Justicia, ahora nosotros, Consejo Nacional Electoral, era juez y parte. Eso le va a dar garantía al pueblo hondureño de que ahora van a haber elecciones más sólidas, más confiables, más transparentes, más eficientes, porque va a haber una segunda instancia donde alguien que no se sienta conforme con algún acuerdo, alguna resolución que emitamos como Consejo Nacional Electoral, puede impugnarlo ante este Tribunal de Justicia Electoral. Y bueno, creo que hemos iniciado bien, hemos iniciado deliberando, discutiendo para tener la conformación de la organización interna del Consejo Nacional Electoral más idónea. ¿No se han caldeado de momento los ánimos? ¿O ya hubo alguna subida de temperatura? Si partimos de lo que ha expuesto en las últimas horas su presidenta, que este lunes compareció y habló de los procesos anteriores y que las garantías están dadas para que eso no vuelva a pasar ahora bajo su presidencia. Mire, Rosendo, ese tema es muy importante porque nosotros hemos estado deliberando y siempre primamos de que debía prevalecer el consenso para tomar la mejor decisión en la conformación de la organización interna del Consejo Nacional Electoral, tal como manda la ley de selección y nombramiento de autoridades electorales, atribuciones y prohibiciones, y de igual forma la ley electoral de organizaciones políticas que se encuentra vigente. Estuvimos varios días deliberando, discutiendo, para llegar a un consenso, que eso era lo que nosotros habíamos delimitado como objetivo, porque creíamos que era un paso importante y de imagen institucional que las decisiones se tomaran por un consenso. Lamentablemente no pudimos llegar a un consenso, tuvimos que irnos al otro mecanismo que establece la ley, que es la votación, y por una votación de 2-1, y luego de escuchar varias propuestas, tanto de la consejera presidenta ahora, la abogada Rixi, que proponía de que nosotros como consejeros presidiéramos la elección general, pero ella quería también que regir la elección o presidir la elección primaria interna, y que la abogada Ana Paola Hall iniciara, y luego de otra propuesta también que nosotros hicimos de que consideramos que ella debía iniciar por su experiencia, por su capacidad. Porque pero esto como que no se lo creyó mucho la abogada Moncada, porque la fortaleza del organismo está cuando hay primaria y cuando hay general. ¿No lo entendió así? Bueno, nosotros queremos que todas las etapas del proceso son importantes. La etapa preelectoral, la etapa del día D, que es el día de las elecciones, y la etapa postelectoral. ¿Qué tanto ayuda al proceso electoral que vaya en su caso, que tiene la elección bajo el respaldo del Partido Nacional, sea quien presida el día que se eligen
las nuevas autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y Alcaldía, genera en realidad alguna incidencia, o es más el hecho de decir yo soy el presidente el que anuncio, si al final están todos a la hora de las verdades? Correcto, como le decía, todas las etapas del proceso son importantes, porque si usted quiere tener un buen final, es decir, una buena elección, debe tener un buen inicio. Y esa es la etapa preelectoral, porque usted debe hacer una muy buena planificación para que todo le pueda salir de manera perfecta el día de la elección, donde no haya ningún inconveniente, y por eso creemos que todas las etapas son fundamentales. Nosotros lo miramos como un todo. Recordemos que ahora hay un nuevo sistema político electoral, donde ahora hay 3 entidades electorales: el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Nosotros también lo vimos y fue una de las propuestas que discutimos en el Pleno del Consejo Nacional Electoral como balances, como pesos y contrapesos. Recordemos que el Partido Libertad y Refundación, con su representante en el registro, va a regir o va a presidir las elecciones generales. Entonces vemos que ahí va a haber un balance, porque ellos son los que van a darnos a nosotros todos los insumos para poder tener un censo actualizado, porque así como está en la ley actualmente, nosotros somos los responsables de manejar el censo, pero con los insumos que nos da el Registro Nacional de las Personas, con quien ya tuvimos una reunión el viernes pasado y acordamos como Victoria Temprana tener una interconexión con ellos para que el Censo Nacional Electoral esté actualizado y que se olviden ya de que voten los muertos, de romper ese mito que hay en la población hondureña de que pueda votar un muerto, de que puedan votar gente que está en el exterior que pueda votar aquí. Entonces creemos que vamos dando pasos en firme con esta coordinación interinstitucional y con este nuevo sistema. Y entonces vemos que hay balances, porque si el representante de Libre va a presidir en una elección general en el Consejo Nacional Electoral, debería de presidir el representante de otro partido, pero no lo queremos ver así. Nosotros debemos primar un interés común. Todas nuestras actuaciones tenemos que regirnos bajo la ética, la transparencia, la rendición de cuentas, despojarnos de la bandera partidaria y ponernos la bandera de Honduras, porque creemos que ahora ya somos funcionarios públicos que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Les inquietó a ustedes en el caso del abogado Kelvin Aguirre? ¿Le molestó que se diga que ya hay comparsas, que ustedes se están poniendo de acuerdo en su caso con la abogada Ana Paola Hall para hacerle la cama? Porque este es el lenguaje que utiliza el pueblo al final al Libre, abogado Aguirre. No, lo que debe primar es el interés común, que haya unas elecciones transparentes, unas elecciones eficientes, unas elecciones confiables y justas. Y eso fue lo que primó en esta elección para elegir la nueva organización interna del Consejo Nacional Electoral. Ese interés común, ese interés patriótico de ir construyendo un sistema electoral robusto y marcar ese antes y después en la historia democrática de Honduras. Al revisar cómo se conforman los nuevos órganos electorales o que se involucran en los procesos electorales, el registro, el año de la elección general lo preside el Libre. Es correcto. El Consejo Nacional Electoral lo preside usted. Exactamente. Y el Tribunal de Justicia Electoral lo va a presidir el Partido Liberal. Entonces vemos que hay un balance, que hay pesos y contrapesos, y eso fue lo que nosotros al final, como autoridades electorales, vimos este nuevo sistema como un todo, no lo vimos de manera aislada, para que pudieran existir esos balances que le garanticen al pueblo hondureño esa transparencia que nosotros andamos buscando y que sabemos que lo vamos a lograr con las reformas electorales y lo vamos a lograr con una modernización tecnológica que va a garantizar esas elecciones confiables. ¿Perciben que no se va a llegar al conflicto, a la diatriba, a los señalamientos y van a terminar con conflictos similares a los que se vivieron durante la famosa insurrección legislativa? ¿Cómo esperan armonizar para que esto no ocurra y se den esos espectáculos, abogado? Bueno, vemos en el Registro Nacional de las Personas que ellos pudieron llegar a un consenso por unanimidad. Vimos de que ellos están trabajando de manera armoniosa, que están trabajando en equipo y creemos que esa es la ruta que se debe seguir. Recuerden que yo antes estaba también en un órgano colegiado, lo que era la Unidad de Política Limpia. Ahí también trabajamos de manera muy armónica y siempre primamos en buscar el consenso, porque la ley solo da 2 mecanismos para poder regir un órgano colegiado o una entidad electoral, que es a través del consenso, que es lo que debe prevalecer y es lo que nosotros siempre hemos estado buscando y luchando. Pero en caso que no se pueda llegar a un consenso, la ley solo le da el otro mecanismo de irse a votación, que es una manera también democrática
Se aprobó una ley de selección y nombramiento de autoridades electorales, atribuciones y prohibiciones, donde se indica esa disposición, que el Consejo Nacional Electoral siempre va a seguir funcionando bajo la ley electoral y de organizaciones políticas hasta que no se apruebe la nueva ley electoral. Entonces, que ahí puede cambiar mucho. Es correcto, definitivamente, pero ahí donde nosotros debemos entrar en acción y debemos de trabajar de manera coadyuvada con todas las comisiones del Congreso. Tenemos que integrarlas para poder trabajar en leyes electorales que tengan estándares internacionales, en leyes electorales que le den garantía al pueblo hondureño que se va a respetar su voluntad popular, y es ahí el compromiso que nosotros hemos asumido y es donde tenemos como primer paso en el cronograma electoral trabajar esta nueva normativa, tanto la nueva ley electoral como la ley procesal electoral, porque como le decía, tenemos que ver todo este nuevo sistema político electoral en su conjunto. No van a tener un rol muy preponderante, debemos ser proactivos para aportar la mejor normativa que al final van a ser las reglas de juego que van a regir las elecciones primarias internas, las elecciones generales y la consulta ciudadana. Arrancan la discusión después de la Semana Morazánica. ¿Ese es el panorama que se tiene o aún no tienen claro cuándo? Nosotros tenemos visualizado y estamos seguros que así va a ser, por lo que hemos visto las declaraciones del presidente Oliva y de otros líderes del Congreso Nacional, que esta nueva normativa va a estar aprobada antes de que finalice este año. Y dentro del cronograma y la planificación que nosotros tenemos es que el siguiente año tenemos que capacitar, socializar estas nuevas leyes, tanto con la clase política como con la población hondureña. Recordemos que ya tenemos dos insumos que son valiosos, Rosendo, que es la propuesta que presentó la OEA, que eso fue algo muy bueno que se hizo en el Soberano Congreso Nacional al suscribir un convenio con un organismo internacional tan importante en la región en el tema de elecciones, que sabemos que va a la vanguardia en las observaciones electorales de toda la región y que hace recomendaciones fundamentales que le van a garantizar al pueblo hondureño, y así como lo han garantizado en la región, que van a haber elecciones limpias, transparentes y confiables. Y también hay una propuesta del extinto Tribunal Supremo Electoral que recoge toda la experiencia de 10 procesos de elecciones, donde también va a aportar un insumo fundamental para la discusión y aprobación de esta nueva normativa electoral. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Kelvin Aguirre, miembro del Consejo Nacional Electoral. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Kelvin Aguirre. ¿Cómo están los tiempos? ¿Los están revisando? El otro año es de primarias y aquí no tenemos la nueva identidad que se espera, abogado, que con ese documento se va a votar en las elecciones del 2020. Sí, definitivamente nosotros estamos viendo el cronograma electoral que debemos aprobar, y por eso la semana pasada tuvimos una reunión con el Registro Nacional de las Personas. Sabemos de que tenemos una responsabilidad compartida pero diferenciada, ya que aunque nosotros seamos los encargados del Censo Nacional Electoral, los insumos nos los deben facilitar ellos. Como le decía, una de las victorias tempranas que nosotros estamos trabajando es tener una interconexión con el Registro Nacional de las Personas para tener una actualización permanente del Censo Nacional Electoral. Y eso lo vamos a lograr estableciendo una fibra óptica donde nosotros como Consejo Nacional Electoral tengamos acceso a este Censo Nacional Electoral y lo podamos actualizar, lo podamos depurar y que esté listo para una elección primaria interna. De igual forma, hablábamos con los amigos del Registro Nacional de las Personas con el tema de la nueva identidad, y ellos nos decían, dentro del cronograma que ellos tienen planificado, ya empezarlo a ejecutar las acciones, y que incluso nos manifestaron lo van a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, y que ahí van a estar todas las acciones, las actividades que van a realizar el otro año, y nos manifestaban de que ya tienen previsto que para julio del otro año toda la población hondureña que se haya enrolado tenga su nueva identidad. Y por tarde, siempre dan como 2 meses que podrían ser que no cumplan con algunos plazos, en septiembre del otro año, por lo que esperamos que puedan cumplir esos plazos para nosotros ir planificando mejor lo que es la elección primaria interna. Entonces están con esas garantías como organismo electoral, con el tiempo suficiente, según su versión,
para que no vayamos a aparecer como efectivamente ya pasó en el 97. Que alguien dirá, fue en el siglo pasado, pero hace apenas 22 años nos ocurrió que íbamos con esta nueva identidad que hoy ya está caducando y al final se terminó votando con la nueva y con la vieja, porque así lo entendió el pueblo hondureño, abogado. Sí, esa es una reforma electoral fundamental, ya tener para el nuevo proceso electoral la nueva identidad. Sé que los comisionados del Registro Nacional de las Personas ya están trabajando, ellos inician en el mes de febrero, nos manifestaron todo lo que es el enrolamiento a nivel nacional. También van a tener la ayuda de varios sistemas donde muchas personas incluso por línea van a poder ellos enrolarse, se van a poder registrar sus huellas dactilares, incluso va a haber hasta un reconocimiento facial para que ellos estén bien identificados y de igual forma ir actualizando el Censo Nacional Electoral y cada vez que ellos vayan enrolando a la gente y vayan entregando una identidad, van a ir sacando de vigencia la vieja. Es decir, uso de tecnología de punta. Es correcto. Nosotros creemos que para tener un proceso confiable, un proceso transparente, un proceso electoral que le dé certeza al pueblo hondureño de que los resultados que se van a transmitir no están siendo viciados, o sea, que está respetando la voluntad popular, solo se puede con una modernización tecnológica, yo diría incluso una revolución tecnológica, y pasa para todos los entes electorales, principalmente lo que es el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se van a blindar con los antecedentes del último proceso electoral que todavía está en la población, eso que las elecciones se las robaron, de que el sistema se cayó como por arte de magia, cosa que con la modernidad no debería pasar, pero así somos en Honduras? ¿Qué proceso esperan estructurar de manera que todas las instituciones políticas y sobre todo las tres organizaciones políticas poderosas, con el respeto de los demás, den garantía de que el derecho y la decisión del pueblo fue respetada? Pues en primer lugar, como le decía anteriormente, tenemos que trabajar en la elaboración del nuevo estamento jurídico electoral, porque esas son las reglas del juego que van a regir las elecciones primarias internas, las elecciones generales. Eso le va a dar una certeza al pueblo hondureño al dejar normas claras, precisas, igual a los partidos políticos que usted menciona, a los mayoritarios, los emergentes, de cómo se van a someter a este proceso y cuáles son las reglas que deben acatar. Y nosotros como árbitros electorales que debemos hacer que se cumplan. Luego, la modernización tecnológica, definitivamente, esa es prioritaria, porque creemos que no se puede volver a repetir una caída del sistema, como usted bien lo dice, eso debe quedar como un mito. Y nosotros estamos con ese gran compromiso de que se tienen que certificar los sistemas para que estos mismos puedan garantizarle al pueblo hondureño que se está respetando su voluntad popular y de igual forma que se está garantizando que el derecho a elegir y a ser electo. En ese sentido, pues nosotros creemos que debemos certificarlos con empresas internacionales, estos procesos que nosotros podemos ir implementando y de igual forma principalmente el sistema de resultados. No se puede volver a repetir lo que sucedió en la elección del 2017, unos resultados ya muy tarde, caídas de sistema como usted bien indicaba, y eso solo pasa por ir robusteciendo todas estas plataformas tecnológicas y certificando sistemas, que ahí le va a dar garantía al pueblo hondureño que no se está viciando su voluntad popular. Bueno, usted ha estado en muchas instituciones, abogado, Fiscalía del Ministerio Público, en la Unidad de Política Limpia, y ya tomó experiencia de estos casos y estas denuncias sobre la operatividad de los sistemas. ¿Hay desde su óptica capacidad para que eso se maneje en Honduras, no con una empresa, sino tener una de relevo que certifique o que verifique lo que una dice? ¿O habrá necesidad de recurrir a una internacional y a una hondureña? ¿O cómo lo están visualizando ya para ir garantizándole al pueblo hondureño que vaya a votar? Porque aquí si revisamos todos los procesos sin excepción, es una de abstencionismo impresionante. Definitivamente, y ese es otro de los grandes compromisos que nosotros tenemos, generar o recuperar esa confianza en el pueblo hondureño para que haya mayor participación ciudadana y que haya una elección
con mucha votos, que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho libre, igualitario, y eso solo es recobrando la confianza en el pueblo hondureño de las entidades electorales. Y ese es el gran compromiso que hemos asumido y por eso debemos nosotros modernizarnos tecnológicamente. Y creemos que la auditoría tecnológica es fundamental. Hemos visto en otros procesos electorales, tuvimos la oportunidad de ser observadores internacionales en Colombia, en Costa Rica, y ahí vemos que tienen una auditoría tecnológica muy importante, pero lo hacen combinado, fíjese Rosendo, y creo que por ahí se puede explorar alguna área de oportunidad para que se pueda implementar en Honduras, ya que recordemos que aquí es un voto manual, pero también puede darse con un sistema de resultados tecnológico que pueda ir cotejado con huellas de cuántos fueron los que votaron, por ejemplo, en una mesa electoral receptora, y más los votos que pueden ir escaneados, y vemos que esa combinación entre el voto manual más todas las herramientas tecnológicas le pueden dar garantía al pueblo hondureño que se está respetando su voluntad popular. ¿Qué visión tiene, abogado Aguirre, del voto electrónico? Porque hay quienes lo piden, que ya es momento para aplicarlo en Honduras. Sin embargo, otros especialistas en política tienen sus dudas y dicen que es mejor el voto que el ciudadano marca. ¿Puede aplicarse como un ensayo en algunas ciudades? ¿A futuro se va a plantear eso en el marco de la nueva ley que discutirá el Congreso Nacional? ¿O son temas que aún no los han ido estudiando y madurando para el momento de debatir en la Cámara Legislativa? Mire, yo lo he estudiado, el voto electrónico, solo se implementa en la región, en Venezuela y Brasil, y en algunas ciudades de Argentina, ciudades o provincias, o también se implementa en algunas ciudades de Panamá. Sin embargo, creemos que ahí hay unas ventajas y hay desventajas, ¿verdad? Digamos, se tiene que hacer un análisis integral sobre la implementación del mismo. Por ejemplo, una de las ventajas es que puede tener resultados rápidos, ¿no? Puede darle mayor facilidad a grupos vulnerables para que puedan también ejercer el sufragio, ese derecho universal e igualitario. Pero las desventajas es que, por ejemplo, no puede haber una auditoría tecnológica, porque hemos visto que en otros países no hay empresas que puedan hacer esa auditoría tecnológica. Recordemos que hay ahora, en estos tiempos modernos, están lo que se denominan los hackers tecnológicos que le pueden hackear, imagínense, un sistema y le pueden botar todo un proceso. En tal sentido, creemos que se debe hacer ese análisis entre las ventajas y desventajas, y lo que yo le decía, si no va a ser un proceso, en el caso de que se implemente el voto electrónico, que pueda ser auditable, entonces creemos que es muy difícil que se pueda implementar, y además es de alto costo este proceso de la implementación del voto electrónico. Y con un sistema robusto, abogado Kelvin Aguirre, certificado y con la revisión de todos los actores, por aquello de los retrasos y de las caídas, cerrando el proceso electoral. Nos vamos a ubicar en noviembre del 2021, ya cuando se deciden las cosas por el pueblo hondureño. ¿En cuánto tiempo se deben tener ya proyecciones que no van a variar? Porque aquí en Honduras cambia todo en segundos. Si vemos en otros países, el vecino Guatemala, que recientemente fue a elecciones, que ganó el presidente Yamatei, se cerraron a las 6 de la tarde y a las 7 ya se sabía quién ganó. Sí, bueno, recordemos que Guatemala hay segunda vuelta, no es lo mismo dar resultados en una segunda vuelta que en una primera, porque hay más candidatos. Sí, de acuerdo, pero en una apuesta, ubiquémonos en el caso de El Salvador. Bueno, nosotros creemos que es algo que también se debe definir en las nuevas leyes, cuál va a ser el momento, cuál va a ser la hora que se puedan dar los resultados, y para dejar un margen, ¿no?, a la entidad electoral de poder brindarlos. Y que, lógicamente, el sistema de resultados se debe fortalecer en el sentido de que le pueda dar ya una muestra estable, porque recordemos que para empezar a dar resultados y que el único facultado para poder brindarlos somos nosotros. Pero ya proyecciones y tendencias validadas que difícilmente van a tener una reversión. ¿Estamos hablando de qué tiempos? Yo pienso que al tener un sistema de resultados robusto y que esté muy certificado también, como lo hablábamos anteriormente, se debería dar, una vez cerradas las urnas, 3-4 horas por máximo, pero eso es obviamente que se debe analizar
cuando se esté construyendo toda esta nueva modernización tecnológica en las plataformas y principalmente en el sistema de resultados. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Kelvin Aguirre, miembro del Consejo Nacional Electoral. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Kelvin Aguirre. ¿Cómo van a organizarse para el personal? Siempre hay movimientos, hay ingresos y hay salidas. Bueno, nosotros hemos estado en reuniones con todos los jefes de área. Ellos nos han estado dando un estado situacional de cómo se encuentran sus departamentos. Y recordemos que también la ley de selección y nombramiento de autoridades electorales, atribuciones y prohibiciones, establece de que debemos recibir un inventario de activos y pasivos del extinto Tribunal Supremo Electoral. En eso hemos estado trabajando para ver cómo nosotros en primer lugar recibimos todos esos activos y pasivos, cuál va a ser la planificación estratégica que vamos a elaborar en relación al uso de los mismos, al adecuado uso que le vamos a dar a todos estos activos y pasivos, y también la ley especial de nombramiento de autoridades electorales establece que se va a dar el presupuesto necesario para la liquidación del personal en caso de que sea necesario. Nosotros creemos que hay un personal muy valioso, un personal de carrera que tiene muchos años de estar ahí. Sin embargo, se debe evaluar todo el personal para ver cómo se puede ir fortaleciendo todo lo que es la institucionalidad, lo que es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros ahorita estamos en el antiguo edificio del extinto Tribunal Supremo Electoral en Colonia El Prado. Ya encontramos un contrato que se había suscrito y creemos que se debe terminar al menos lo que finalice este año y luego analizar si vamos nosotros a cambiarnos de local, y eso va a ser de conformidad a la planificación estratégica que nosotros vamos a construir con el pleno de consejeros, y creemos que al final debemos ir fortaleciendo la institucionalidad, sobre todo recobrar la confianza en la ciudadanía de la misma, y ir viendo cómo se hace un organigrama nuevo o ir fortaleciendo el que ya se encuentra. Y creo que definitivamente hay algún personal muy valioso que debe continuar. Creemos que al final la experiencia que ellos han tenido, hay personal que ha estado hasta 8 procesos electorales, es muy valioso porque al final las lecciones aprendidas que hubieron de esos procesos electorales a nosotros nos van a ayudar para que no se cometan los mismos errores del pasado. ¿Cómo van a elegir el secretario general? Es un puesto clave. ¿Ya se ha avanzado sobre este tema o aún no se hará, entre tanto no se tenga la ley aprobada en su totalidad? No hemos avanzado en este tema, ya que, como usted bien lo indica, en la nueva ley electoral puede quedar ya establecido el nuevo organigrama del Consejo Nacional Electoral, o puede ser que igual nosotros elaboremos un nuevo organigrama dentro de nuestras atribuciones. Sin embargo, consideramos prudente enfocarnos en las nuevas leyes que se van a elaborar, que se van a discutir y que se van a aprobar, por lo que es importante que nosotros nos involucremos, que integremos estas comisiones del Congreso Nacional de la República y plantear todas estas situaciones, porque incluso en algunos de los insumos de la OEA y del extinto Tribunal Supremo Electoral plantean la creación de algunos departamentos. Incluso en la ley de selección y nombramiento de autoridades electorales establece que se cree una unidad de género y que se cree un instituto de formación y capacitación ciudadana. Abogado, ¿van a operar en el mismo sitio con el Tribunal de Justicia Electoral o qué han definido? El Tribunal de Justicia Electoral es una entidad hermana. Nosotros le hemos facilitado un espacio ahí en el edificio donde está el Consejo Nacional Electoral, pero ellos obviamente se les aprobó un presupuesto de conformidad a la ley de 10 millones de lempiras. Sin embargo, ellos deben presentar su proyecto para que Finanzas se los apruebe y de ahí ellos buscar su propio local. Creemos que debemos estar separados porque somos instituciones independientes, sin subordinación, y por lo cual creemos que lo más idóneo es que estén separados. Hay quienes piensan que los organismos electorales solo deben funcionar o su operatividad se debe circunscribir a los años electorales. ¿Son viables estas peticiones o ahora mismo, bajo la circunstancia en que estamos en Honduras, no?
Creo que no, definitivamente no es viable, porque lo que yo le comentaba al inicio de su programa, todas las etapas del proceso son importantes. La etapa preelectoral conlleva una planificación, por ejemplo, a los 5 años para los cuales fuimos nombrados, y lleva un tiempo de un cronograma electoral que se debe cumplir a cabalidad. Recordemos que una de las atribuciones, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral es la inscripción de partidos políticos. Eso tiene una fecha fatal, porque después ya no se pueden recibir más solicitudes de inscripción de partidos políticos. Luego vamos a lo que es las elecciones primarias internas, donde también se deben inscribir movimientos internos en una elección primaria interna, que es más compleja, es más costosa. Y de ahí una elección general. Entonces, si usted lo analiza, más bien incluso hasta el tiempo es bastante ajustado para todo lo que es la planificación, porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral, que es el que convoca, dirige, administra todo lo que son los procesos de elecciones generales, de elecciones primarias internas, y también consultas ciudadanos, que no ha habido, que puede ser una novedad de que ya empecemos a echar a andar un plebiscito, un referéndum sobre un determinado asunto del cual no se ha pronunciado. Entonces, vemos que su vida debe ser permanente de conformidad a todas esas atribuciones que se le ha dado. Bueno, ahí me menciona un elemento que va a ser fundamental para el futuro democrático de Honduras: los partidos políticos nuevos. Aquí se ha hecho fiesta con eso. Se registran las firmas, se inscribe un partido, pero al momento de las realidades que vamos a las urnas, esos partidos, y no solamente los nuevos, hay unos que ya tienen más de 50, 40 años y siguen con el mismo problema, ni siquiera sacan, abogado Aguirre, los votos de sus representantes en mesas electorales. ¿Debe crearse una plataforma para regular esto? Mire, recordemos que el instinto Tribunal Supremo Electoral en el año 2013 le quitó la personalidad jurídica a dos partidos políticos, que era el FAPER y la Alianza Patriótica Hondureña. Sin embargo, ellos se fueron vía recurso de amparo y argumentaron que se les estaba violentando un derecho fundamental, un derecho que garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución de elegir y ser electo, y que es un instituto de derecho público de carácter permanente, y al final le restituyó lo que era la personalidad jurídica a estos dos partidos políticos. Entonces ya hay una sentencia que establece que, aunque no saque lo que usted indicaba, el mínimo de votos que establece la ley, y por lo cual podría perder la personalidad jurídica, pero que dentro de la pirámide de Hans Kelsen, que también obviamente así lo establece la Constitución de la República, prevalece en este caso la norma primaria, la Constitución o los convenios sobre esta ley electoral que ordenaba que se le debía quitar la personería jurídica a un partido político que no sacara el mínimo de votos. En tal sentido, vemos que aunque se pudiera quitar la personalidad jurídica a un partido político que obtuvo más de 62,000 firmas para inscribirse, que es el 2% del nivel electivo presidencial, que es lo que lo solicita como requisito de la ley para que se pueda inscribir, pero ya al momento de una elección no saca ni tan siquiera 10,000 votos, y que la misma ley electoral vigente todavía, la de las organizaciones políticas, le ordena de que debe quitarse la personalidad jurídica, pero que cuando va a amparo y hay una sentencia, le ordena de que se restituya. Entonces vemos que se vuelve como algo, un contrasentido, de que aunque el tribunal, ahora Consejo Nacional Electoral, pueda acatar esta obligación que tiene de ley de quitar la personalidad jurídica, pero igual se la va a restituir un ente superior, como en este caso a la Sala Constitucional. Es decir, entonces creemos que se debe afinar en las nuevas leyes los requisitos, dejarse bien claros, y de inscripción de los partidos políticos. El Congreso debe jugar un papel clave. Ustedes van a estar ahí en ese acompañamiento para que no se termine haciendo piñata con esto. Definitivamente creemos que se debe regular principalmente el tema de credenciales. Vimos que en la elección pasada fue una buena práctica que un partido político le puso nombre a las credenciales, porque ahí es donde se cuestiona, ¿no?, el rol o el papel que juegan estos partidos políticos que se han creado, que hay tráfico de credenciales. Eso se debe eliminar con todos los mecanismos y controles, principalmente de ponerles nombres a las mismas, también con tecnología, donde incluso la credencial que se pueda dar tenga todas las medidas de seguridad idóneas, que tenga algún lector, que incluso hasta ahí puede ir con la foto, sería más idóneo. Y lo otro es lo de la deuda política, pero recordemos que hay partidos que ni tan siquiera
obtienen los 10.000 votos, pues no tienen derecho a la misma. Lo que se les da, según la ley actual, es un gasto de transporte que se les reconoce que es mínimo. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Kelvin Aguirre. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Kelvin Aguirre. Bueno, al final la partida para estos partidos, que muchos los consideran bisagras, en base a lo que establece la ley, a algunos les tocó en el último proceso más de 4 o 5 millones de lempiras, que sigue siendo una cuota alta. Bueno, nosotros cuando estábamos en la Unidad de Política Limpia y hacíamos un análisis de la legislación que nos regía, se hablaba incluso de que se debía incrementar el financiamiento público a los partidos políticos. Y fíjese que, por ejemplo, el caso de México, el 90% del financiamiento es público. ¿Y por qué es así? Porque eso evita el conflicto de interés de que cuando le van a financiar una campaña a alguien, después les quiera, como dicen, como decimos en el argot popular, no hay almuerzo gratis, después les quiera pedir de vuelta el favor. Sí. Entonces creemos que al final los partidos políticos como instituciones de derecho público, de carácter permanente y que vienen a fortalecer la democracia y que son sin fines de lucro, sí deben de recibir un financiamiento público, porque al final es lo que va a fortalecer la democracia y que va a garantizar la participación de los ciudadanos a través de las mismas. Pero sí deben de haber controles más rigurosos y que partidos que al final no saquen el mínimo que se establece, ¿verdad? Para que pueda mantenerse en sobrevivencia, deberían ya de ver cómo se les puede, en primer lugar, que se les quita la personalidad jurídica, o en segundo lugar, que no reciban financiamiento público o deuda política. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? ¿Fue el primer ejercicio por parte de ustedes? ¿Lograron identificar dinero sucio en el movimiento de la política vernácula hondureña, en algunos casos puntuales, abogado Aguirre? Fíjese que fue una experiencia muy positiva. Creo que fue un avance para la democracia de Honduras. Al final, los informes de la OEA y de la Unión Europea revelaron que se redujo más del 60% de gastos en una campaña electoral, lo que le garantizó al pueblo hondureño que hubo menos dinero del crimen organizado, menos dinero de la corrupción, y creo que también se ordenó lo que es el aspecto de las campañas. Hay muchas cosas que faltan por hacer, pero creemos que fue un paso muy positivo, ya que por primera vez en la historia democrática de Honduras un candidato, una candidata, un partido político abrió una cuenta bancaria que tenía que acreditar ante una entidad electoral donde iba a recibir todo lo que era la aportación monetaria. De igual forma, por primera vez los partidos presentan informes de gastos de campaña, de igual forma los candidatos y candidatas, y creemos que esto viene a crear una cultura de rendición de cuentas, una cultura de transparencia. Auditamos más de 900 millones de lempiras, por primera vez se sabe cuánto se gasta en una campaña, y creemos que esto viene a transparentar todo lo que es el financiamiento electoral. Se sabe de dónde ahora viene el dinero, que tiene un origen lícito, un origen cierto, y creemos que esto al final viene a fortalecer a la democracia y sobre todo el tema de financiamiento, que es tan importante, de que le dan una mayor equidad a la contienda electoral, porque hay hasta límites de gastos de campaña donde cada candidato y candidata sabía cuánto era lo máximo que podía gastar. ¿Cumplieron en su totalidad o hubo algunos que se resistieron, quizás por incluso hasta desconocimiento, o no registraron esos problemas? Mire, los 427 candidatos electos cumplieron en su totalidad. Estamos hablando del 100% de los partidos políticos también cumplieron, el 100% de candidatos electos a nivel de alcaldía, el 100% de candidatos electos a nivel de diputados y el 100% también de candidatos electos y no electos a nivel presidencial. Los no electos están en ese proceso todavía. Antes de que yo asumiera el cargo de consejero en el Consejo Nacional Electoral, se contrató a 12 auditores de manera temporal para ir reduciendo la mora de los no electos, porque era un universo más grande, pero recuerdo que el dato andaba entre el 80% de no electos que habían cumplido y los que no, pues estaban haciendo los requerimientos del caso. ¿En qué nivel electivo es donde hubo mayor
dificultad para la investigación, para esa aspiración de transparencia en el proceso, abogado? Bueno, yo creo que los 3 niveles electivos fueron hasta cierto grado complejos. Sin embargo, vimos que en el nivel de alcaldes se podría decir que tuvo un grado mayor de dificultad, porque recordemos que iban en fórmula con los regidores, entonces variaba de cada municipalidad con otra. Algunos tenían un límite de gasto de campaña más alto en comparación a otra, y creemos que también en el caso del acceso que podrían tener a la presentación de los informes de gastos de campaña, que se les era más difícil. Nosotros queríamos darles todas las facilidades, capacitamos a todos los partidos políticos, pero creemos que en la próxima contienda electoral se debe de ir planificando con mayor antelación, y sobre todo se debe ir capacitando al responsable financiero. Recordemos que también fue una figura novedosa, que cada candidato y candidata tenía su responsable financiero, y sobre todo una capacitación más técnica, porque nosotros solo pudimos lograr lo que era la capacitación del sentido del alcance de la ley de política limpia, que era una ley nueva, ¿no? Que entró en vigencia después de una elección primaria del año 2017. Nosotros nos juramentaron el 30 de mayo de 2017 y asumimos ese gran reto, y se tenía que empezar a capacitar a todos los partidos políticos, a la población hondureña en general, y fue donde pudimos capacitar al 100% de los partidos políticos, pero a nivel de autoridades. Hizo falta ir a más municipios y sobre todo ir capacitando a los responsables financieros, y hacer capacitaciones más técnicas sobre el manual de fiscalización que nosotros elaboramos y aprobamos, de cómo debían llenar los informes de gastos de campaña, cuál era la documentación que debían acreditar. Y vimos más en el nivel municipal esa dificultad, porque recordemos que ahí donde nosotros le estamos apostando en la reforma, que no se dejen solo a los candidatos a alcaldes, que tengan el acuerpamiento de los partidos políticos, el acompañamiento, porque a veces los alcaldes, por estar en zonas más postergadas, a veces mirábamos que no tenían mucho apoyo de los mismos partidos políticos. Abogado, y de los casos que se plantearon, que se revisaron y quedaron en firme y que remitieron al Ministerio Público, ¿qué información les ha reportado la Fiscalía? ¿Se va a proceder? ¿Se encontró sustento a esos señalamientos que ustedes previamente documentaron? Mire, fueron 4 casos que enviamos a la Fiscalía, 2 al Tribunal Superior de Cuentas. Sabemos que están en un proceso. Son 6 en total. Son 6 casos, nada más que 2 al Tribunal Superior de Cuentas por la razón de la materia y competencia, porque era caso de uso de recursos públicos. Entonces, por razón de materia y competencia, le correspondía más al Tribunal Superior de Cuentas conocerlos. Ya ¿Y los que mandaron a la Fiscalía es por qué caso? Era más ya por un supuesto financiamiento ilícito que podría estar vinculado al crimen organizado, y por eso se remitieron al Ministerio Público. Sabemos que ellos están haciendo una investigación, y al final ellos pues van a dar los resultados y van a deducir las responsabilidades en caso que amerite las responsabilidades penales correspondientes. ¿Estos 4 en la Fiscalía son alcaldes o alcaldías? Había en nivel electivo alcalde y diputados. ¿Y fueron electos o no les favoreció el pueblo? Habían electos y no electos. Es decir, que puede haber una buena sorpresa ahí de un primer ejercicio de ustedes. Podría, sí, podría darse. Pero allí, como le digo, nosotros ya ustedes no intervienen, ustedes solo presentan la documentación, o hay un espacio para certificar esos papeles que se mandaron. Una de las cosas que quedó pendiente, y espero le den seguimiento los excompañeros comisionados, es suscribir un convenio con el Ministerio Público para tener una mejor coordinación interinstitucional, darle seguimiento a todos esos casos, y de igual forma ellos también podernos solicitar la información con un canal más expedito de lo que ellos puedan estar investigando en el tema de financiamiento ilícito. Abogado, le agradezco. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Con nosotros esta noche al banquillo el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre. Por su sintonía, muchas gracias.